Muy bien. Para cerrar la jornada, recibiremos a nuestro keynote speaker, Arturo Frías, director de logística de Global Logistics Consulting. Quien lo presentará y acompañará para las preguntas al cierre es Randall Fernández, publisher de la revista Logística y Transporte. Para contarles un poco, Arturo lleva 40 años trabajando en logística y cadena de suministros en sectores de productos de consumo, máquinas, electrónicos, fotográfico y automotriz, expertise en distribución, compras, inventario, sobre planeación de operaciones de cadena de suministro. Es especialista en desarrollo de estrategias en cadena de suministros, abarcando todo el paraguas organizacional, de servicio al cliente hasta inventarios, distribución, transporte, compras, todos logísticos, apalancamiento financiero a operadores logísticos. Arturo nos va a hablar de la última milla, el driver del e-commerce, así que los dejo con él, un gusto y a disfrutar su ponencia. Hola, buenas tardes a todos. Quisiera empezar con una anécdota que refleja el desarrollo y la evolución de lo que estamos empezando a vivir en logística y de lo que en poco tiempo vamos a poder estar realizando. Hace 13 años exactamente, el grupo Procter & Gamble me invitó para darles una plática en una reunión que ellos hacen cada año en algún país. En esa ocasión fue en México y asistí a platicar el asunto del el tema, ¿verdad? De la plática. Permítanme que... Entonces, estuve con ellos y platicando del concepto del benchmark de las operaciones que ocurrían en México, y al terminar en una reunión ya en corto, estuvimos platicando unos 5 directores de diferentes países, y les preguntaba yo cómo imaginaban la logística a futuro. Ellos me contestaron con un ejemplo y me decían: imagínate, Arturo, que te encuentras bañando y de repente se te termina el champú. En eso vas a tener la capacidad de abrir la puerta del baño, tener un lector de código de barras, poder escanear el frasco del champú, y solo te va a dar tiempo de ponerte la bata para poder ir a recibir, que ya están tocando a entregarte el producto. Esto nos habla de procesos espontáneos, ¿verdad? De procesos de un tiempo mínimo, que yo en ese momento me quedé pensando cómo se podrá realizar. La verdad es que sonaba tan futurista, tan de ciencia ficción. Sin embargo, hoy en día estamos ya viviendo algunos casos en el gabinete en donde estamos trabajando en connotar este desarrollo de un diseño óptimo de la última milla. Y cuando hablamos de la última milla, no estamos hablando únicamente del eslabón de transporte que hace llegar en esta última distancia al cliente, sea un cliente final o sea un negocio. Estamos hablando de la última milla como concepto, de la concatenación que tiene que haber desde el ingreso del pedido en el sistema de la empresa y su procesamiento para llegar y hacer el picking y el packing en el nodo adecuado. Hablemos quizás de algún CEDIS regional o local, o algún centro de fulfillment, que ya hablaremos de esto, qué es y hacia dónde va. Y entonces toda esa concatenación hace posible que tu fecha de entrega, cuando tú pediste en el portal, en la tienda, sea realidad. Vamos a entrar a unos slides para ir revisando básicamente algunos temas importantes que acontecen y que son parámetros que rigen el juego de la última milla.
no sin aclararles que, por ejemplo, en Procter, en ese momento, gracias a la vinculación que se dio, nos dieron pie a la oportunidad de apoyarlos en el tema de desarrollar la logística horizontal en México. Y la logística horizontal es, digamos, el antecedente, ¿verdad? El abuelo de la última milla, porque básicamente lo que hace es llevar el producto más directamente al cliente, al consumidor final, quitando de alguna manera los pasos intermedios. Entonces, cuando hicimos este ejercicio de la logística horizontal de Procter, encontramos que había un impacto muy importante en el margen de utilidad porque se evitaban todos esos costos de los diferentes nodos que tocaba en la cadena, mayoristas, minoristas, distribuidores, clientes, puentes, etcétera, etcétera, que todos conocemos en el retail y en la industria de productos de consumo masivo. Entonces se fue directamente del proveedor, del fabricante al cliente. Logramos llegar a un casi 30% más de utilidad en algunos de los clientes. Básicamente tuvo que definirse el portafolio de productos, los que hacían engrane con las rutas que queríamos optimizar, evadiendo esos dos canales, porque algunos por el volumen no se justificaba, no tenían la masa crítica mínima. En cambio, en el e-commerce ya vemos un desplazamiento de paradigmas desde esto que les cuento del abuelo de la última milla, la logística horizontal, al hoy, porque yo predicaba mucho que en logística los diseños de soluciones se tienen que hacer de acuerdo a la tipología de los clientes, A, B, C, etcétera, que están en función de su relación de rentabilidad con mi negocio. Sin embargo, estamos rompiendo todos esos esquemas. El e-commerce nos traslada a otra dimensión en donde todos y cada uno de los clientes son A. Olvidémonos ya de la rentabilidad y buscar costos asociados de inventarios, de redes, de almacenes, de transporte, de acuerdo a la tipología de clientes. Aquí ya estamos hablando de confeccionar diseños de última milla que jueguen con el almacén, con nodos específicos que vamos a ver cuáles son, y con el trazo de llegar a esa última milla que acoto para aquellos que en su mente está que la última milla es 1.5 kilómetros, no. Necesariamente en algunas regiones, dependiendo de la dispersión y pulverización de los clientes, tendremos que asociar la última milla quizás hasta con 5 kilómetros. No más allá, porque entonces ya no se convierte en un tramo de distancia y de velocidad de entrega a suficiente y adecuado para poder dar horas, menos a un día. Tienen que ser horas. Perdón, en algunos casos inclusive ya estamos viendo ese acercamiento compactado a menos de una hora. Bueno, y les hablo de la distancia y el tiempo, la velocidad, porque como México y muchas urbes de Latinoamérica y del mundo, el lograr llegar a 5 kilómetros te puede tomar una hora, hora y media. La casa de ustedes está a 4 cuadras de la oficina y me he llegado a hacer, aunque ustedes no lo crean, hasta 2 horas. Entonces, vienen en juego otro tipo de parámetros asociados a otras herramientas que empiezan a aparecer para ayudarnos a mejorar la administración de las rutas vía geolocalización y vía parámetros tipo que maneja Uber, como puede ser las rutas asociadas a información de manifestaciones, de sentidos, de tránsito, de flujo vehicular en ese momento, de horarios, de cambios de direcciones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver el primer slide, por favor, en donde vemos datos
que nos posicionan en donde nosotros hoy estamos en el e-commerce y por qué la última milla es el driver del e-commerce. Como pueden ver, 62% entra a comprar a un portal simplemente porque sabe que le van a entregar en su domicilio. Al principio, quizás hace unos 5 años, apareció la espuma de los drop points, de los casilleros, donde uno con su teléfono los aperturaba en algún lugar donde le entregaba el operador logístico o el transportista asociado con este desarrollo. Iba uno y recogía tu producto. No, cada vez va increciendo la gente que pide que entreguemos a domicilio. Ahora, 73% lo refleja, tu método preferido es que le llegue a su casa. Eso es importantísimo y eso va a crecer cada vez más. El mercado, esto es provocado por la fuente de información de la Asociación Mexicana de Ventas Online, que recaba no solo información de sus agremiados, sino también hace estudios periódicamente de benchmark, donde refleja los parámetros como estos que les menciono y los 22 trillones de dólares que es en el mundo. La pandemia nos aceleró, muchos expertos me dicen 4 o 5 años en el uso del e-commerce. Y por supuesto el crecimiento es doble dígito, inclusive arriba del doble, ¿no? En la mayoría de los países, sobre todo en nosotros, en los latinoamericanos. Lo que sí podemos concluir de lo que hoy estamos inmersos en este ambiente de e-commerce es que la logística de última milla está en sus primeros niveles de desarrollo, inmadura completamente y hay que trabajar mucho. Hace 5 días hablé con una amiga que era directora de compras corporativas de Walmart para México y Centroamérica, y ahora es empresaria y me tocaba base porque me decía, tengo varios amigos que están poniendo sus tiendas virtuales de e-commerce y entonces me preguntan mucho por el tema de la imagen, de la velocidad, de una serie de connotaciones que tienen que ver con un enfoque totalmente marketing. Sin embargo, cuando les preguntaba a ella, oye, ¿y qué piensas hacer con la logística? Decían, bueno, ahí tengo unos camiones, con ellos las voy a entregar. Es decir, nuestra mente todavía, inclusive de empresas grandes, siguen usando los mismos unidades y quieren convertir ese costo que antes tenías de producto distribuido, hablemos de productos del sector consumo, de 3 al 5%, y que ahora, usando esas mismas unidades, se les va al doble, ¿verdad? 10%. No, y no solamente es de unidades, es de otro engranaje que tiene que ver con el diseño de todo nuestro mapa de distribución. Esto nos describe el sector, como hoy en día está. Vamos a la siguiente lámina. Aquí vemos que la última milla es el tramo más costoso. E inclusive de benchmark de diferentes países, el 60% de este costo es mano de obra. Entonces tenemos que trabajar mucho en el diseño para poder tener una alta productividad de entrega y que el costo por entrega sea el menor. Ejemplo, Uber en México ya está haciendo vinculaciones con operadores logísticos para entregar paquetes a los clientes, a los consumidores finales, y traen una productividad de 50 a 60 entregas por día por una unidad, un vehículo, y esto en el cobro fijo que tienen, más la gasolina que manejan variable, más o menos viene a darnos un promedio de 1.5 a 1.7 dólares por entrega. ¿Quiénes de ustedes tienen eso? Bueno, y eso no es un diseño de una solución, es simplemente un proveedor que existe y que está buscando oportunidades
de generar adiciones, no solamente de pasajeros, sino de carga con eventos de entrega muy frecuentes y con mínimo volumen, ¿verdad? El segundo punto nos dice que es el proceso que consume más tiempo. Definitivamente, en Mercado Libre en México, nosotros estuvimos haciendo algunas propuestas para el asunto de mejorar la rapidez del picking, de cómo debes de tú, recibiendo el pedido en el centro de distribución o en el centro fulfillment, hacer de tal manera que en horas puedas tú sacar el pedido, así sea un solo envase, en el empaque adecuado, etcétera, para un solo cliente. Y eso habla de usar mucha tecnología. Estamos hablando de máquinas robotizadas, de racks computarizados. Por ejemplo, en un laboratorio de perfumes que se llama Fraiche, que en México tiene mucha presencia con cerca de 1,000 puntos de venta, hicimos ese tipo de diseño para agilizar. Eliminamos casi 70 personas en el picking, aunque el costo se fue muy arriba. Sin embargo, en el crecimiento de su demanda y venta, poco a poco se va justificando. Entonces, el proceso que consume más tiempo es cuando se lo entregas a la puerta del CEDIS y va hasta el punto de final de entrega, ¿verdad? No se toma en cuenta en el arranque. En el arranque de una página, normalmente dicen la mayoría o suponen que las paqueterías, los servicios postales les van a ayudar. Efectivamente, probablemente sean las vinculaciones de solución hoy en día en forma general y común las más socorridas. Sin embargo, no es lo más barato. Y eso hace que el costo asociado de entrega empiece, aunque tengamos esos márgenes adicionales de eliminar nodos en la cadena, eso hace que nos vaya sacando de algunas áreas o regiones de mercado, dependiendo de en donde esté ubicado y focalizado tu centro maestro de distribución. El siguiente es mucha desinformación del know-how. La mayoría piensa hacerlo con lo que existe o preexiste ya. No, es que en Costa Rica tenemos un montón de motos y con las motos podemos llegar a todos lados. Yo he vivido en Costa Rica pandemias de tránsito, en viajar de un lugar a otro muy cercano con horas. Sí creo que la motocicleta sea una ayuda, pero también empiezan a jugar otras claves como la zonificación y los centros fulfillment. Cuando hablamos de uso de unidades de tipología de parque vehicular más pequeña, no se olviden que hay que empezar a conectar el aspecto equipo eléctrico, que además de tener menos inversión en activo y obviamente un menor costo de depreciación prorrateado dentro de la operación diaria, no contamina, o sea, está apoyando a la huella de carbono y cada vez va a haber más regulaciones de este tipo. Entonces, veamos cómo acomodar esas motos de tal manera que no solo salgan de San José para entregar a todos lados, ¿verdad? Seguramente deberemos de desanclar ese inventario en algunos otros lados, ¿verdad? Es un sector no tan organizado porque estamos utilizando proveedores y tengo un par de amigos que tienen un parque vehicular de 100 motos en México y empiezan a ver que necesitan servicios de trazabilidad, servicios de conectividad para que a la hora de la entrega con la firma del cliente se pueda liberar y puedan hacerle el pago vía hasta teléfonos inteligentes. En fin, empiezan a aparecer una serie de apoyos tecnológicos que nos van a ir evolucionando a ser más organizados, ¿verdad? Hay que acotar que los transportistas normalmente tratan de manejar tarifas bajas para sacar los costos rutinarios del día. Sin embargo, no invierten, la gran mayoría, no digo que todos, pero muchos otros les falta invertir en sistemas de apoyo. Entonces, ¿qué sucede?
muchas empresas los están tomando con su gran memoria de trabajo de ya saber cómo le hacen la entrega y creciendo con ellos de manera escalable y los llevan de la mano, ¿verdad? Poca vinculación del cliente y el repartidor. En los esquemas que el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, maneja como proyecciones de entregas de e-commerce, pues maneja mucho los drones, ¿verdad? ¿Por qué no podemos usar tanto los drones todavía? Porque no tenemos mucha información de geocodificación, de alturas de edificio, de dónde se puede entregar y de cultura, ¿verdad? Porque en varios países ya las entregas de algunos operadores logísticos la hacen más eficiente con drones porque saben que el usuario es inteligente o llega un video del uso que tiene que darle a tomar la mercancía del dron y ponerle o pucharle el mecanismo para que pueda regresarse a su lugar. Y por supuesto, pues que no lo toman, ¿verdad? No se lo roban. En México tenemos tanto miedo de eso que bueno. Entonces, la vinculación del cliente repartidor es la manera en que nosotros, como proveedores, vamos a empezar a recibir más y más y más información del cliente para poder generar un cliente inteligente en nuestra database y no solamente saber tiempos, horarios, lugares donde se le entrega dentro de su casa, jardín, azotea, etcétera, sino también todo lo que va comprando para volverse una estadística de ventas. Hoy en día en estas empresas de perfumes, Fraiche, empezamos a trabajar con ellos el diseño de su logística de última milla. No tienen información porque nunca han vendido, ¿verdad? Han vendido vía puntos de venta presenciales, fijos, y tienen toda la estadística de qué perfume se vende más y cómo y demás. Sin embargo, el e-commerce seguramente plantea otro tipo de consumo porque te puede llegar a otros niveles, ¿verdad? Y esta empresa va básicamente a un nivel medio bajo, aspiracional, porque son clones de perfumes. Sin embargo, seguramente con esto va a dar el brinco y va a ampliar su mercado porque ya les podrá llegar esencias con mayor concentración, con mayor preparación a otro nivel más alto, ¿va? Entonces, la vinculación todavía hay mucho que hacer, no la vemos que se empiece a gestar, ¿no? Y la falta de optimización de rutas. Hoy en la mañana, curiosamente, un gran amigo es de los 3 desarrolladores e implementadores de SAP en Latinoamérica más grandes. Me decía, Arturo, estamos trabajando un software de optimización de rutas para la última milla por toda la serie de parámetros que hay que involucrar. Ya no es un ruteo dinámico normal, tradicional, ahora hay que involucrar muchas más cosas. En México te cambian sentidos por reparación, hay manifestaciones y cierres de calles y hace que te generen otros destinos, dependiendo de qué hay abierto, en dónde, si hay promoción, hay horas pico, en fin. Son muchas variables y estos softwares ya han aparecido. Tengo amigos que ya tienen tiempo como Last Mile Software, es un software que viene de RoadNet, otro software que hace 20 años empezó a manejar las optimizaciones de rutas largas, ahora se meten a las rutas cortas. Net Logistics aparece como jugador ya, esta gente que verdaderamente se ven a la vanguardia, ¿verdad? Liz, que es un amigo de Monterrey, Logistics Information System, aparecen ahora no solamente lo que manejaban de controles de parque vehicular y ruteo, sino la última milla también. Entonces, está caminando esto muy rápido, bendito Dios. Entonces empezamos a tener jugadas de proveedores, jugadas de que el entorno mejora, los proveedores empiezan a asimilar y a romper estos paradigmas, igual que nosotros los logísticos, y no nos vamos a estancar. Pero entonces, para lograr un buen diseño de última milla, ¿qué hay que hacer? Pasamos al siguiente slide.
Aquí vemos, es como una receta de cocina, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es un mapeo de la demanda y si no se tiene historia, hay que inferirla de diferentes maneras o diferentes modelos. Y esto es, un mapeo se utiliza mapas que nos lleven geocodificación atados a hojas de Excel que nos lleven toda la información que podamos meter de latitud, longitud, estadísticas, volumen, frecuencia, bla, bla, costo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en el gabinete usamos Map Attitude, Map Point, ¿verdad? Y para algunas simulaciones CAPS. Entonces, estos mapeos nos ayudan. Además, es muy barato los softwares estos. Pueden ayudar muchísimo para otras cosas, no nada más para rutas de entrega y última milla, sino también para rutas de venta, por ejemplo. Ya con el mapeo, teniendo todos los de alguna manera hay muchos clientes que sus puntos de venta somos todos, ¿verdad? Todos estamos susceptibles y entonces aquí lo que se hace es ver dispersión poblacional y efectos de nivel asociado al nivel socioeconómico, A, B, etcétera, plus, en fin. Y esto hace que podamos nosotros, de acuerdo al producto, hacer un match lo que es el mapeo de clientes o posibles clientes con nuestros productos. Eso quizás es lo más importante. Ya teniendo ese mapeo, la siguiente es hacer la definición de centros fulfillment. ¿Qué es un centro fulfillment? Un centro fulfillment es donde tú procesas el producto, ya lo tengas en producto terminado o lo tengas casi en producto terminado, en working process, ya nada más para añadirle algo, como por ejemplo Fraiche, que tiene las esencias, los envases, entonces hace la mezcla, en el punto de venta lo envasa y lo manda a la última milla ya solo de transporte. Pero muchos otros necesitamos el producto terminado, ¿verdad? Entonces no nos podemos quedar con un macrocedis enorme como los tenemos muchas empresas en México, de 50,000 metros en las afueras de la urbe, de la mancha del área metropolitana. ¿Por qué? Porque desde ahí es imposible. Acuérdense que les dije de productividades no mayores a 5 kilómetros y 50, 60 entregas por día. Entonces, lo que hay que hacer es generar centros pequeños donde haya un suministro quizás de acuerdo a la rotación de esas ventas, o diario, o semanal, o cada tercer día, o mensual, no lo sé, ¿verdad? Hay que hacer una serie de definiciones, de políticas de reinventario, de reordenamiento, pero finalmente es un pequeño lugar donde nosotros posicionamos el inventario para una zona delimitada en su cobertura para hacer la última milla solamente con unidades pequeñas que den esa productividad. Ahora bien, hay muchos que están utilizando, como en Chile, estacionamientos de parqueo para hacer ese centro fulfillment vía cross-dock, es decir, rentan un espacio del estacionamiento al día, llega la unidad grande, grande me refiero a 3.5, un Rabón, un Torto, no más allá, olvidémonos de trailers, y bajan la mercancía y ahí mismo ya viene preparada y solamente la van subiendo a las motos, a las camionetas de 1.5, sea como sea el tipología de transporte, y de ahí ya lo diseminan, ya lo pulverizan. Esos son los famosos cross-dock que están siendo utilizados para la última milla. Luego vemos los drop points, que son lugares donde uno va, por ejemplo, Oxxo se presta con Amazon o con otras, que es una cadena que tiene muchísimos puntos de venta dentro de la República Mexicana, para que ahí uno vaya a recoger, ¿verdad? Conozco otras paqueterías que están asociándose con otras empresas que tienen muchos puntos de venta y donde tú puedes ir a recoger. Obviamente eso también es válido, sin embargo, acuérdense que cada vez la tirada es irnos
más arriba la entrega a domicilio. Claro, a veces tu pedido en la tienda no da el mínimo rentable, el mínimo pedido para que hagan gratis el envío, porque ahí les va una regla de oro del e-commerce, es que la logística de última milla y la devolución es una inversión, ustedes no la van a cobrar, a menos que verdaderamente se salga de los límites establecidos, y como puede ser un artículo que vale, vamos a decir, $2, y pues lo tienen que llevar a tu domicilio, obvio que te van a cobrar otros $2 o $3 del envío, pero si pasa de los $10, nadie te lo está cobrando en México. Y seguramente sucede así en muchos lados, ¿verdad? Y eso hace que de alguna manera los drop points sean una solución, pero no la panacea, porque van a ir evolucionando los clientes a ser más consentidos a su casa. Hay ruteos, softwares de ruteos, trazabilidad y visibilidad, como ya les comenté a algunos de los proveedores, ¿verdad? Y por favor, utilicen transportistas que ya hayan trabajado con ustedes, aunque ustedes los tengan que evolucionar a utilizar otro tipo de parque vehicular, porque créanme, quien ya conoce el manejo, la distribución de productos, ya conoce de alguna manera también los clientes asociados, y es más fácil con esta memoria de trabajo brincar y emigrar a poder atender al cliente final, al último. Y finalmente, yo creo que les tenemos que, después de diseñar, generar un tablero de control, pero ahí les va vinculado al cliente. Pues sé que toda la vida, desde los 42 años que llevo en esto, me han dicho mis profesores, y lo he aprendido en el día con día de logística, el cliente es el rey de la cadena. Pero hoy más que nunca el cliente enfatiza en poder darle lo que él quiere en la entrega. ¿Y qué es lo que quiere? On time deliveries. Y yo le voy a poner, lo hago entrega en un día lo tengo que entregar. Yo he hecho pedidos a diferentes portales en diferentes partes del mundo, y algunos ni me dicen la entrega, se lo vamos a poner en tal paquetería y ya usted dará el seguimiento, y llegan a tardar hasta 2 meses. Hablo de envíos internacionales, ¿verdad? Pero cuando hablas de envíos domésticos, pues sí estamos hablando de 1, 2, 3 días. Ahí está peleada la cosa, y están apareciendo muchos proveedores de servicio de transporte de última milla, que lo que tenemos que hacer es entrenarlos, educarlos, proveerles la información, los sistemas, y manejarlo, ¿verdad? El otro indicador, ese es para nosotros, es el costo por ítem, el costo por milla, ¿verdad? Y el costo por vehículo que estoy manejando. Eso es muy importante. También las devoluciones. Ahora, hay algo que leí que a mí me dejó impactado. Los clientes que hacen devoluciones en e-commerce, el 95%, cuando ven que su devolución fue satisfactoriamente manejada, regresan a comprar al mismo portal. Es decir, que cuidado, que hay que ser mucho logística de ida, también de inversa. Entonces, eso es importante, porque debemos de establecer políticas de devoluciones y hacerlas partícipes dentro de nuestra agenda de lectura de nuestro portal. Eso es lo que debemos de hacer: mapear, definir centros fulfillment y obviamente dimensionarlos. Hay una serie de definiciones, son como los bullet points, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer, ver dónde usamos drop points, donde no se pueda, porque vamos a encontrar, imagínense, en un país como México, tan diverso, regionalmente, geográficamente, culturalmente, diferentes soluciones con diferentes proveedores. Hay proveedores que tienen mucho tiempo, hay otros que poco, pero
regionalmente hay unos muy buenos. Ya para finalizar les cuento una anécdota porque es importante dentro del manejo de la última milla como driver del e-commerce, manejar la sinergia. Hace 32 años, fíjense, 32 años, yo trabajaba en Chicle Adams y reportaba a un señor en Nueva York, John Payne, y él me decía, búscate proveedores de logística que nos puedan reducir el costo. En ese entonces en México la única presencia eran 2 operadores logísticos con 2 centros de distribución maestro para empresas muy, muy grandes y eso era todo. Y había proveedores regionales, les llamamos servicios de port, que sumaban, ¿verdad?, volumen de uno con otro para hacer posible la entrega, hacían sinergia. Me encontré a uno en una parte del Pacífico, yo como empresa manejaba los rastrillos Chic y ellos manejaban Gillette, era la competencia. Entonces le hablo a mi jefe en Nueva York y me dijo, le digo, oye, aquí tenemos esto, pero es la competencia, ¿cómo voy a subir en la misma unidad la competencia de nuestros productos? ¿Saben lo que me contestó? Me dijo, eso es provocar sinergia, súbelos ya, porque vas a poder reducir nuestro costo de distribución y esa va a ser una mejora en esa zona. Ese señor llegó a ser el presidente mundial de Burger King. Ya está jubilado, pero yo recuerdo muchas anécdotas porque rompes completamente paradigmas. Y quizás la recomendación que les puedo hacer a todos es quítense todos los paradigmas que tengan y a trabajar la innovación y creatividad. A sus órdenes. Arturo, la verdad hemos disfrutado, creo que nos ganó el tiempo para toda el acervo de conocimiento. No en vano te llaman el gurú de la logística en México. 40 y resto de años en logística, cadena de suministros y director general del Global Logistics Consulting Group. Muchísimas gracias. Tenía una serie de preguntas en el tapete, pero fueron una a una abordándose. Quería hablar de las devoluciones, lo tocaste. Querías hablar de las potenciales sinergias, lo tocaste. Queríamos hablar de la parte tecnológica, lo tocaste. Así es que no me queda más que agradecerle a Arturo Frías su cierre de lujo para el día de hoy de este Logistic Day. Esperamos en futuras actividades que nos acompañes. De igualmente, las puertas de la revista Logística y Transporte están abiertas para ti y tu grupo. Muchísimas gracias, Arturo. No, muchas gracias. No hay ninguna pregunta de los chicos de ello. Me las manden por correo luego. Así lo haremos. Arturo, un placer tenerte, Randall. Muchísimas gracias. Realmente el tiempo que has compartido con nosotros fue más que provechoso. Les agradecemos a todos ustedes. Te despedimos y a quienes están viendo esta transmisión, les agradecemos habernos acompañado en toda esta jornada. Esperamos que haya sido de utilidad el contenido que hemos aportado. En los próximos días conocerán cómo continúa este programa y dónde podrán ver las grabaciones mediante las redes sociales. A nuestros sponsors y speakers, un eterno agradecimiento por su acompañamiento y colaboración. A nuestro equipo de trabajo, el comité académico, los asesores que colaboran día a día para producir el mejor contenido. Muchas gracias. Nos vemos pronto, que descansen.